Perfecto, entonces pónganle cuidado. Se quiere construir una carretera que comunique las ciudades A y B, pasando por cierto punto P, que se encuentra ubicado entre las ciudades A y B, como se muestra en la siguiente figura. Bien. Ahora, de acuerdo con las condiciones de la construcción de la carretera, no es posible que... Vale, entonces, pónganle cuidado ahí, es la que no. ¿Cuál de estas no es posible? Bien. Entonces, adelante, inténtenlo. Inténtenlo y si se equivocan, no se preocupen. Yo les voy a explicar absolutamente todo para que aprendan de su error. Eso es lo mejor que les puede pasar. Bien, entonces, sí, si sienten que tienen que volverse para el kinder, no se preocupen. Ese es mi objetivo de hoy. Entonces, adelante. Inténtenlo y me cuentan. Es uno. Adelante. Ok. A ver cómo le fue. Este apenas es el calentamiento, ¿vale? Esa apenas es la primera pregunta, siempre la más sencillita. Ok. Vale. Fíjense, aquí ponché a bastante gente. Ok. Bueno, ahí les coloqué una opción adicional en caso de que no tengan ni idea, ¿bien? La opción es adicional del gatito llorando porque no tienen ni idea, o sea, están perdidos. ¿Listo? Mariana, yo. Entonces, listo. Si están súper perdidos y los ponché totalmente, ahí marcan la opción del gatito. ¿Listo? Ok. Perfecto. Solo 13 personas. Bien. Vale. Entonces, pónganle cuidado. Te dicen, ¿cuál es la que no es posible? ¿Listo? ¿Cuál no es posible? Bueno, un grupo importante marcó la A. Mire lo que dice la A. De A hasta P es mayor que de P hasta C. Bueno, de A hasta P sería esto. Eso sería de A hasta P. Ese segmento. A, P. Y PC sería esto. Bien. Entonces, de pronto marcaron la A porque vieron que es más pequeño, ¿verdad? Ahí como en el dibujo aparece un poquito más pequeño, ¿verdad? Sí, parece como un poco más pequeño, pero pues la pregunta no te dice si realmente, o no se está diciendo si exactamente es mayor, ¿vale? Solamente está diciendo que es posible. Y aquí en esta figura, pues, AP sí podría ser
mayor que PC, o sea, no está incumpliendo ninguna regla, ¿ok? O sea, si este lado mide 10 y este mide 5, pues no está incumpliendo ninguna regla, ¿vale? O sea, de que se puede, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, por eso es que la A no puede ser, o sea, y no se está incumpliendo ninguna regla. Si ese lado es mayor que el otro, pues no hay ningún problema. ¿Vale? De que se puede, se puede. Bien. Pero ahora, miren lo que pasa. Miren lo que dice la C. La C dice, de C hasta P es menor. Es menor que C a B. ¿Vale? Lo que dice la C. Entonces, miren, CP es este lado. Ese es el lado CP. ¿Okay? Solamente unir los vértices. CP, así se llama ese lado. Bien. Es menor que CB. CB viene siendo este, de C hasta B. Ese que mide 20. Y eso sí que no es posible. ¿Listo? Porque fíjense que ese es un triángulo rectángulo y en los triángulos rectángulos la hipotenusa siempre es el lado más largo. ¿Vale? O sea, no es posible, matemáticamente no es posible que este lado, que es la hipotenusa, bien, esta es la hipotenusa, no es posible que sea menor que el otro lado. Bien, la hipotenusa siempre es el lado más largo. Bien. Entonces, por eso es que esa es la correcta. Te están diciendo cuáles no es posible. Y sí, esa es la única que no es posible. Porque ahí sí está, fíjense, violando ese concepto matemático súper importante. La hipotenusa siempre es el más largo, el lado más largo. No puede ser menor. Bien. Perfecto, chicos. Ahí le fue más o menos. Este apenas es el calentamiento. ¿Listo? Siguiente pregunta entonces. ¿Okay? Siguiente pregunta. Ya les voy a poner. Vamos a leerla para que pues, les rinda el tiempo. ¿Okay? Se las voy a leer yo para que les rinda el tiempo. Bien. Miren lo que pasa. Bueno. Esta es la siguiente pregunta. Dice. Dice, los ángulos de elevación. Espérense. Los ángulos de elevación de un globo desde dos puntos A y B son 30 y 60, respectivamente. Bien. Y ese gato ahí que, el gato es en caso de que no tengas ni idea, o sea, de que estés súper perdido. Los de elevación de un... Para ese es el gato. Bien. Es decir, si estás súper perdida, no tienes nada, no se te ocurre nada, pues ahí puedes marcar el gatito llorando. Bien. Entonces, listo. Respectivamente, 30 y 60. La distancia entre estos dos puntos es 50 metros. Bien. Entre A y B hay 50 metros. Vale. Ahora, el globo se halla a una altura de tantos metros sobre el suelo. Bien, este es el globo. Bien, ese es el globo. Te están pidiendo pues esa altura. Esa es la altura que te están pidiendo. ¿Vale? Entonces, esa es la pregunta. Pues a ver a cuántos poncho con esta. Entonces, adelante, van a tener unos 3 minutos para esta pregunta, ¿listo? 3 minutos. Adelante. Inténtenlo. Luego les explico.
Ok. Vamos a ver a cuántos ponché con esta pregunta. Se me hace un procedimiento medio. Ok. Re perdido, dice Gorbachev. Ok, camarada. Vamos a ver cómo le fue. Uy. Vale, 16 marcaron bien. Vale, 7 aquí súper perdidos. Ok, vale, vale. Pero miren lo que dice el... Ya saben, uno de los lemas de mi proyecto es que si te equivocas, alégrate, ¿vale? Eso es lo mejor que te puede pasar conmigo, equivocarte. Porque obviamente yo te voy a explicar todo, ¿sí? Para eso están aquí. Si ya superan todo, pues entonces ¿para qué están aquí? Entonces fíjense que es un poco, es un juego bastante mental, bastante psicológico el que uno está cuando uno empieza a prepararse. Listo, hay gente que pues intenta un simulacro y como les va mal, ya enseguida se desmotivan y ya no quieren seguir estudiando, pero pues es que esa es la idea es que te equivoques mucho para que no cometas esos mismos errores en el ICFES real, que es en septiembre. Entonces sí, no pasa nada, obviamente yo les voy a explicar todo. Perfecto. Entonces miren lo que pasa. Nos están diciendo que entre A y B hay 50 metros. Bien, eso es un dato ahí del problema. Vale, entonces algo que es importante, algo que se puede sacar fácilmente es lo siguiente. Miren que donde está el ángulo de 60 es una línea recta. ¿Vale? Aquí hay una línea recta en el ángulo de 60. Entonces, este ángulo se puede completar fácilmente. Porque claro, si es una línea recta, quiere decir que el ángulo es de 180. ¿Vale? O sea, la línea recta tiene un ángulo de 180. Entonces, para completar los 180, hacen falta 120. ¿Ok? Y ya, ahí se completan los 180. Y ya tenemos ese ángulo. ¿Ok? Eso pues es algo que es bueno que sepan. Ahora, también es bueno que recuerden de que en todo triángulo la suma de todos sus ángulos internos es 180 grados. ¿Ok? O sea, si ustedes suman todos los ángulos de un triángulo, siempre, siempre, ¿ok? No importa el triángulo, siempre debe dar a 180. Entonces, fíjense, si yo tengo aquí 30 y 120, tengo pues 150, me hacen falta 30 más. Y ya, se completan los 180 grados que debe tener este ángulo. ¿Vale? Entonces, eso es bueno saberlo, eso es importante, porque miren que tengo dos ángulos iguales, 30 y 30. Tengo dos ángulos iguales. Si yo tengo dos ángulos iguales, quiere decir que también voy a tener dos lados iguales. Bien, eso es un razonamiento matemático bastante lógico. ¿Sí? Si tengo dos ángulos iguales, tengo dos lados iguales también. ¿Sí? Si tengo tres ángulos iguales, bueno, voy a tener tres lados iguales también. ¿Vale? Entonces, fíjense que aquí fácilmente podríamos decir que este lado también mide 50. ¿Vale? Aunque no parezca, ¿verdad? No parece pues porque en el dibujo este lado es más pequeño. Pero pues, o sea, aplicando esta lógica matemática, hallamos que también miden lo mismo, ¿listo? Pues miden lo mismo con esos datos que tenemos. ¿Listo? Entonces, fíjense que ese es con el primer triángulo. Ahora, con el segundo triángulo, miren que es un triángulo rectángulo. ¿Okay? Miren que es un triángulo rectángulo. Entonces, se puede aplicar las relaciones trigonométricas. Eso que toca sabérselas, no hay de otra. No hay de otra, toca aprendérselas de memoria, pero para eso hay un truquito que me gusta mucho, que es el siguiente. ¿Vale? Para los que son nuevos. Sí. Digan 3 veces es lo siguiente. So, ca, toa. Y ya. Repitan eso 3 veces y verán que no se les vuelven a olvidar las relaciones trigonométricas. Porque miren, eso significa lo siguiente.
S es de seno, ¿ok? El seno de un ángulo es opuesto entre hipotenusa. Ese es el seno, el cateto opuesto entre la hipotenusa. Bien. El coseno de un ángulo es, miren lo que hice. El coseno de un ángulo es adyacente entre hipotenusa. Ya ahí está. AC significa eso. Adyacente entre hipotenusa. Y la tangente es opuesto entre adyacente. Y ya. Con eso ya se memorizan las 3 relaciones trigonométricas. Eso no falla. ¿Ok? Siempre que les pongan una pregunta de trigonometría, acuérdense del SOHCAHTOA porque les puede salvar la pregunta. ¿Ok? Les puede salvar la pregunta. ¿Ok? Entonces, fíjense. Aquí tenemos aquí tenemos el ángulo de 60 grados. Tenemos la hipotenusa y nos hace falta el opuesto. Bien, el opuesto es el que está de frente. Bien. Es el opuesto que está de frente. Entonces aquí conviene usar el seno porque el seno es opuesto entre la hipotenusa. Bien. Entonces sería lo siguiente. Seno de 60 grados es igual a cateto opuesto, que es la X, lo que nos están pidiendo, la altura, entre la hipotenusa, que es 50. ¿Listo? Así se usa estas relaciones trigonométricas. Cateto opuesto entre hipotenusa. Bien. Entonces ahora solamente queda despejar la X, que es lo que te están pidiendo. Se despeja. Este 50 que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Ok? Entonces quedaría 50 por seno de 60 grados es igual a lo que nos están pidiendo, que es la X. Bien. Ahora, ¿cuánto vale seno de 60? ¿Cuánto vale sin la calculadora? Pues eso solamente lo hacen las calculadoras, ¿bien? Sacar senos y cosenos de ángulos. Pero como en el IFES no les van a dejar sacar calculadora, ¿ok? En el IFES no les van a dejar sacar calculadora. Toca hacerlo mental. Entonces, para eso, toca aprenderse los ángulos notables. Bien, entonces, tienen dos caminos. O se los aprenden de memoria, ¿sí? O sea, tienes que aprenderte de memoria cuánto vale seno de 60. O se aprenden el siguiente truquito. Bien, otro truquito. Ahí el SOHCAHTOA es el primer truco para trigonometría. Pero pues hay otro que sirve para saber cuánto vale exactamente los ángulos notables, que es el siguiente. Miren, los van a escribir en orden, que son 0, 30, 45, 60 y 90. Esos son los ángulos notables. Bien. Los ángulos notables están en mis peores pesadillas. No, que va. Con este truco ya no van a dejar de ser tu pesadilla, Mariana. ¿Sí? Mira lo que pasa. Los escriben así en orden. ¿Ok? 0, 30, 45, 60 y 90. Eso es lo único que se tienen que aprender. ¿Vale? Eso es la única forma, eso es lo único que se tienen que aprender con este truco. El orden. Y los ángulos, ¿ok? 30, 45, 60 y 90. Ahora, van a escribir aquí seno y debajo coseno. Y ya. Ahora van a hacer esto. Van a escribir 0, 1, 2, 3 y 4. Y en la línea del coseno lo van a escribir al revés. 4, 3, 2, 1, 0. Y listo. Ya. Se los aprendieron todos. Sí, sí, esta es una buena estrategia, sí. ¿Vale? Porque miren lo que pasa. Si te preguntan por el seno de 30, tú lo único que debes hacer es pararte, o sea, seleccionar la fila del seno y escoger el número que esté en 30. Bien. Y ya con eso solamente le sacas raíz y divides entre 2 y ya.
¿vale? Ese es el seno de 30. Que esto es lo mismo que un medio, ¿vale? Porque raíz de 1 es 1. Y ya. Ese es el seno de 30, un medio. ¿Ven? Ahora, por ejemplo, si te piden el coseno de 60, lo mismo. Te paras en el coseno y escoges el número que está en 60. Fíjense que como es 1, bueno, lo mismo, raíz y divides entre 2, siempre. Eso es lo único que se hace. Al número que que selecciones, le sacas raíz y divides entre 2. Bien. Toca tomar fotos. Sí. Vale. Por ejemplo, otro ejemplo. Seno de 45. Bueno, escoges el seno y escoges el número que está en 45. Y lo mismo, raíz de 2 entre 2. Ese es el seno de 45. Raíz de 2 entre 2. Entonces, fíjense que es buena idea que se aprendan, en vez de aprendérselo uno por uno, lo que equivale cada uno, pues mejor apréndanse esto. ¿Listo? Seno, coseno, de 0 a 4 y de 4 a 0. Y ya. ¿Listo? Entonces, fíjense, aquí le están pidiendo por el seno de 60 grados. Entonces, nada, fácil. En seno, y escogen el número que esté en 60, que es el 3. Entonces, le sacan raíz y divides entre 2. Es el seno de 60. Raíz de 3 entre 2. Bien. Y cuando dan todas esas raíces, pues cuando se puede dar, se saca, por ejemplo, el seno de 90. Bien. El seno de 90, si tú le sacas raíz y divides entre 2, el 4 tiene raíz exacta, que es 2. Te queda 2 entre 2 y 2 entre 2 es 1. ¿Vale? Entonces, claro, cuando se puede sacar raíz, se saca. Cuando no hay raíz exacta, pues se deja así. Por ejemplo, raíz de 3 no tiene raíz exacta. Toca dejarlo así. Bien. ¿Vale? Entonces, fíjense. Es un truquito ahí que les puede servir mucho. ¿Vale? Entonces, el IFE nunca pedirá eso. Ok, Jesús, ahora vamos a hablar. Ahora al final vamos a hablar de eso. Bien. Entonces, ya. Entonces quedaría 50 por el seno de 60, que es raíz de 3 entre 2. ¿Vale? Y fíjense que aquí se puede simplificar. Mitad de 50, 25 y mitad de 2 es 1. Quedaría 25 por raíz de 3. Eso es lo que vale la X. Bien. Entonces, fíjense. La respuesta correcta la D. 25 por raíz de 3. Sí, miren que un montón de gente, pues, con esta pregunta, seguramente sienten que van a tener que volver al kinder. Bien, ese era el objetivo mío. Ese era el objetivo de la clase de hoy. Pero miren lo que pasa. Sí, miren lo que pasa. Lo que dice Jesús de que el IFES nunca te va a pedir eso, es verdad, sí. Eso es cierto. Ok. Pero miren lo que pasa. Cuando ustedes se acostumbran a hacer preguntas más difíciles de lo que les van a preguntar en septiembre, ustedes van a sentir eso mucho más fácil. Bien. Entonces, cuando ustedes vayan a ir a la prueba de IFES real, ustedes van a decir, uy, pero esto es un relajo en comparación a lo que nos ponía a hacer Sebastián. Entonces, sí, fíjense que lo que pasa. Por eso que a veces, por eso que estas clases donde les coloco preguntas exageradamente difíciles, por ejemplo, esto es exagerado, bien. Esta pregunta es un poquito exagerada. ¿Listo? Entonces, sí. Bien. Me duele la cabeza, uy, Jesús. Y apenas vamos por la segunda pregunta, Jesús. Bueno, voy a leer acá. La medida que le corresponde al ángulo igual siempre es la misma. La medida que le... O sea, sí, al opuesto, ¿vale? Al opuesto. Bien. Fíjate, estos ángulos que miden 30, sus lados opuestos miden lo mismo. Bien. Sus lados opuestos son los que miden lo mismo. ¿Sí?
Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en este triángulo, si este mide 60 y este también mide 60, bueno, sus lados opuestos van a medir lo mismo. Recuerden, el opuesto es el que está de frente, o sea, completamente de frente. ¿Listo? Entonces, si este mide 1, fíjense, es el opuesto. Este también va a medir 1, el que está completamente de frente. Van a medir igual. ¿Listo? Porque como hay dos ángulos iguales, deben haber dos lados iguales también. Bien. Perfecto. En comparación al K3 todo es fácil. Sí. Bien. Entonces, segundo consejo antes de seguir. Estas preguntas no son ITFES, sí. Lo que decía Jesús es verdad. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, estas preguntas son en realidad de exámenes de admisión de la nacional. ¿Ok? Entonces, fíjense que son exageradas. Son exageradas y hay otras que son aún más exageradas. Entonces, mi consejo, esfuércense mucho en estos 2 meses que quedan, o sea, pónganse a hacer todos mis simulacros, asistan a todas las clases, participen, pregunten, porque en el caso, si les toca hacer exámenes de admisión, fíjense que van a sufrir mucho más que en el ITFES. ¿Vale? Sí. Las preguntas de los exámenes de admisión son, en serio, mucho más complicadas. Bien. Perfecto. Bien. Listo. ¿Por qué estas? Ok, bueno. ¿Por qué son iguales? Listo. Porque fíjate que estos dos ángulos miden 30 grados. Bien, miden 30 grados. Entonces, sus lados opuestos deben ser iguales también. ¿Sí? Por eso es que esta diagonal mide 50. ¿Listo? Porque como hay dos ángulos iguales, deben haber dos lados iguales también. Bien. ¿De dónde sacó el 50 metros? En el ejercicio lo dice. Listo. Entre A y B hay 50. Listo, entonces el opuesto debe ser igual también porque es el mismo ángulo. Bien. De todas las formas, pierdes ese examen en menos 19. Entonces sí, listo. Ahora, luego de haber hecho esta exageración, ahora sí, vamos a hacer una que sea ITFES. ¿Ok? Ahora sí vamos a hacer una que sea completamente ITFES para que vean que es algo totalmente diferente. Bien. Entonces, adelante, sigamos. Ten en cuenta todo lo que les he dicho y ya verán la diferencia con una prueba que sí es, una pregunta que sí es realmente ITFES. Entonces, adelante, chicos.
Ok, perfecto. Entonces fíjense que es un estilo diferente, ok, es un estilo diferente. Entonces vamos a ver cómo le fue. Ok, bueno, aquí ya se equivocaron un poco menos. Pero bueno, fíjense que aún así toca practicar. Bien. Todas mal, excelente, Fabián. Sí, cuando fíjate, por eso que cuando la clase empiece con heavy metal y con rock, es porque las preguntas van a estar duras, bien, van a estar complicadas. Y sí, pues ya por experiencia la trigonometría siempre es un tema que se le dificulta a los estudiantes. Entonces sí, toca practicarlo. Por eso que le estoy enseñando esto hoy, porque la trigonometría siempre, sí, siempre representa un reto. Porque miren lo que pasa. La gente piensa que tienen que hacer pre-ITFES en 11, pues porque claro, como la prueba de ITFES se hace en 11, entonces eh, toca hacer pre-ITFES en 11, porque me van a evaluar temas de 11. Pero en realidad es que no. La prueba de ITFES es más de décimo para abajo. Temas de 11 casi no salen, ¿sí? De 11 casi no sale nada, la verdad. Un poquito de química orgánica y ya, hasta ahí, ¿vale? Entonces, claro, si esto tú lo viste en décimo y te tocó verlo, no te lo explicaron bien o no, nunca lo volviste a ver o cuando te lo explicaron no lo entendiste, pues obviamente que se te va a complicar cuando te lo pregunten en el ICFES, ¿vale? Entonces, bueno, justo la acabo de ver. Claro, sí, porque Mariana está en décimo. Entonces, sí, la trigonometría se da en décimo, pero lo pregunta en el ICFES. Muy bien. Entonces, póngale cuidado. Dice, la figura 2 corresponde a la vista superior del techo de un kiosco, que se ve como un pentágono regular dividido en 5 triángulos isósceles congruentes. Bueno, en este caso, congruentes quiere decir que miden lo mismo. O sea, esos triángulos todos miden lo mismo. Bien. En la figura del pentágono se señala una de las alturas h de un triángulo. Vale, esa h significa altura, no hipotenusa, ¿sí? Claro, a veces nosotros siempre ponemos h hipotenusa, pero pues en este caso la h esa significa altura. Bien. Entonces ahora dice, si la medida de cada uno de los ángulos del pentágono es 108, ¿cuál de las siguientes expresiones muestra la forma correcta de calcular h? Bien. Entonces, fíjense, los ángulos del pentágono miden 108 grados. Los del pentágono. O sea, lo siguiente. Todo ese ángulo mide 108 grados. ¿Ok? Pero claro, tú no, fíjense que en las opciones de respuesta están sacando tangente, entonces tú no le puedes sacar tangente a ese pentágono. Bien. Las relaciones trigonométricas, o sea, el SOHCAHTOA, el seno, coseno y tangente, son solo para triángulos rectángulos. ¿Ok? ¿Vale? Sí. Solamente se puede sacar tangente a triángulos rectángulos. Entonces, ese ángulo de 108 grados no me sirve para nada. Bien. Sabiendo eso, se tacha la C y la D. Bien. Un montón de gente marcó la D, pero pues tú no le puedes sacar tangente a ese ángulo. Bien. Porque no pertenece a un triángulo rectángulo. Bien. Pero fíjense, miren lo que pasa. Aquí, si yo divido ese ángulo a la mitad, o sea, para que me quede esto, para que me quede solamente esto, ahí sí se le puede sacar tangente, que sería 54. Ese ángulo sería 54 porque es la mitad. Bien, es la mitad. 108 entre 2 da 54. Bien. Entonces, con ese ángulo yo sí puedo sacar tangente. ¿Ok? A ese ángulo de 54 grados sí le puedo sacar tangente porque está en un triángulo rectángulo. Miren, este es el triángulo rectángulo al que le podemos sacar tangente. Bien. A ese ángulo sí se le puede sacar tangente.
Bien. Y bueno, ya sabiendo eso, pues uno recuerda el SOHCAHTOA. Bien, de nuevo, siempre que les pregunten trigonometría, acuérdense del SOHCAHTOA, les puede ayudar mucho. SOHCAHTOA. Bien. El SOHCAHTOA, ya sabemos que la tangente es opuesto entre adyacente. Eso es lo que significa SOHCAHTOA. Bien. Opuesto entre adyacente. ¿Listo? No, 108 no se puede, Aleja, claro. No le puedes sacar, sí, si no solamente le puedes sacar tangente a triángulos rectángulos, a más nada le puedes sacar tangente. ¿Okay? Entonces, ese ángulo de 108 grados no te sirve para nada. Bien. Listo. Entonces, para los que de pronto no lo saben, el opuesto es el que yo les digo que está de frente. ¿Ok? Completamente de frente. Y el adyacente es el que está al lado. Bien, el que está al lado del ángulo. Así se diferencia. A opuesto quiere decir que está de frente y adyacente quiere decir que está al lado. Bien. Vale. Entonces, bueno, fíjense. El opuesto viene siendo la H. ¿Okay? El opuesto viene siendo la H. Porque miren que está de frente. El que está de frente. Y el adyacente, el que está al lado viene siendo este. ¿Ok? Ese es el adyacente. El 2. ¿Ok? El 4 no puede ser porque el 4 está, pero ese 4 no pertenece al triángulo rectángulo. El 4 es del triángulo isósceles, del triángulo entero. Nosotros solamente nos estamos centrando en el triángulo rectángulo, o sea, en la mitad de ese triángulo isósceles. Bien. Por eso que la respuesta es la A. Bien. Por eso que la respuesta es la A. Tangente de 54 es igual a H entre 2, ¿sí? H es el opuesto, y el 2 es el adyacente. Adyacente, el que está al lado del ángulo. Eso es todo. Bien. Entonces, fíjense que toca practicar esto, ¿ok? Toca practicar esto. ¿Listo? Toca practicarle esto y, de nuevo, nunca se les voy a olvidar esto. El seno y coseno y tangente son solamente para triángulos rectángulos. Triángulos rectángulos son estos. Los triángulos rectángulos son los que tienen un ángulo de 90 grados. Esos son los triángulos rectángulos. A esos son los que se les puede hallar seno, coseno y tangente. A los que no son rectángulos, se les aplica algo diferente, que es ley de seno y ley de coseno. Bien. Eso ya son teoremas ya diferentes. ¿Okay? La ley del seno y la ley del coseno son diferentes. Bien. Eso es para cuando no son rectángulos. Pero cuando sí son rectángulos, se puede aplicar el seno, coseno y la tangente. Bien. Eso es súper importante que lo tengan claro. Bien. Y listo, chicos. A ver. Vea, pasemos a la siguiente pregunta. A ver cómo está. Y bueno, y por cierto, fíjense que esta pregunta sí es ITFES y miren que es un gran cambio. O sea, en cuanto a procedimiento, miren lo que hicimos en esta pregunta, todo lo que tocaba saber. En cambio, aquí en esta pregunta que es ITFES, solamente toca pues leer bien. ¿Okay? Leer bien para pues no cometer errores. Entonces, sí, eso es el ITFES. El ITFES es más lectura que cualquier otra cosa. Pero claro, si tú nunca has visto esto, hasta la pregunta más fácil se puede complicar. Entonces, siempre toca repasar estos temas. Bien, pero sobre todo leer bien, bien. Perfecto. Siguiente pregunta. Bien. Siguiente pregunta. A ver cómo les va.
Óigame, ese poco de números que mi cabeza no da para tanto. Ok, vale. Sí, menos mal que estás aquí. Bien, menos mal que estás aquí. Ok, uy, vale. Aquí sí poncha varios. Ok. No, profe, ¿qué es esto? Ponga algo más fácil. Bueno, miren lo que pasa. Es que esto, chicos, esta es una pregunta extremadamente fácil. En serio, es una pregunta extremadamente fácil. Pero como les digo, si nunca han visto esto, si cuando lo estaban viendo no se lo explicaron bien o ni siquiera se lo explicaron en el colegio, pues se vuelve bastante complejo. Bien. Me quedó bien, pero me esforcé mucho. Ok, vale. Extremadamente fácil. Porque miren lo que pasa. Claro, toca tener ciertos conceptos claros. Por ejemplo, toca tener muy claro, esto es algo que todos deberían saber, es que la gráfica del seno es lo siguiente. Tiene esta forma. ¿Sí? Sube, baja y vuelve a subir. Eso es un seno, ¿vale? Y llega de 1, y su amplitud va de 1 hasta -1. ¿Vale? Sube hasta 1 y baja hasta -1. ¿Ok? Eso es algo que todos deberían saber. Es muy importante tener eso bastante claro. Esa es la gráfica del seno. Sube, baja y vuelve a subir. ¿Okay? En mi colegio no servía para nada, entonces, pues, pues por eso es que no se puede depender del colegio, ¿vale? ¿Sí? Por eso es que no se puede depender del colegio. Qué rabia no entender nada. Alégrate, aleja bien, porque pues, fíjate, si ya te supieras todo esto, entonces ¿para qué estás aquí? ¿Sí? Sí, esto es lo mejor que les puede pasar. Obviamente, si esto les pasa el día de la prueba real, la idea es evitar eso el día de la prueba real. Que no sepan ahora para que el día de la prueba real sí sepan. Por eso es que hoy quería poncharlos a todos para que aprendan a manejar esas emociones, para que aprendan de que esto es un proceso. ¿Okay? Es un proceso. Un proceso no significa que en la primera clase ya vas a saberte todas las preguntas, porque entonces, pues, la idea es que te enfrentes a cosas diferentes para que el conocimiento aumente. No que vengas aquí a dar lo mismo que es de siempre, lo mismo que ya te sabes de memoria. Bien. Entonces, bueno, fíjense, esta es la del coseno y también va de 1 hasta -1. ¿Sí? Esta del seno y esta es la de coseno. Miren que la de coseno empieza arriba, baja y sube. ¿Sí? Esa es la diferencia. La gráfica del seno empieza en 0 y el coseno empieza desde el 1. Esa es la principal diferencia. ¿Okay? ¿Vale? Cuando sean millonarios y se estén dando una vida de lujo, se acuerdan de esto. Sí. No, profe, estoy triste, ok. Entonces toca aprender a manejar eso, Fabián. Sí, toca aprender a manejar esas emociones. ¿Vale? Porque sí, esto es un proceso. Bien. No es una carrera. Tampoco es una competencia contra los demás. ¿Listo? Fíjense que esto es un proceso también bastante psicológico. Este sufrimiento lo recordaré. Claro, porque miren lo que pasa. El conocimiento cuando se relaciona con una emoción, cuando se relaciona con un sentimiento, se queda más grabado. ¿Bien? Por ejemplo, si ustedes están ahora sintiendo, uy, me equivoqué tontamente, o uy, estaba fácil, o no, estoy triste porque yo lo que debía saber, esos sentimientos al relacionarse con el conocimiento que van a ganar, se queda mucho más. Eso es algo muy interesante. ¿Sí? Cuando uno se equivoca, se queda ese sentimiento, uy, me equivoqué. Entonces, nada, ya eh, cuando les expliquen la pregunta, ya se lo van a memorizar mejor. Sebas, ¿usted utiliza trigonometría en su carrera? Sí, sí, yo estudio ingeniería civil y la trigonometría es fundamental. De hecho, toda la matemática, ¿ok? Todo lo que tenga que ver con ingeniería, van a tener que estudiar todo esto, ¿vale? Sí. Ya sé que no estudiar. Sí, chicos, consejos, si no les gusta la matemática,
por nada del mundo se metan en una ingeniería, ¿verdad? Así de plata, así, así se puedan, así les gusta viajar, así les guste, no, nada, no. No se metan en una ingeniería si no les gusta nada de esto. Bien. Pero claro, pero sí, la ingeniería, fíjense, los ingenieros somos pros. En fin. Entonces, fíjense, eso es lo más, para empezar, fíjense, el seno empieza en 0 y el coseno empieza en 1. Entonces, esta gráfica no puede ser de coseno. Miren, no puede ser ni la B, no puede ser la B ni la D. ¿Okay? Porque esta gráfica no es de coseno. Fíjense, miren la forma. Sube, baja y vuelve a subir. Esa gráfica pertenece al seno. Ah, bueno, aquí, perdón. No puede ser la B ni tampoco la A. Si la A es la que dice coseno. Bien. No puede ser la A. Bien. ¿Listo? Sí, se descarta la A. Bien. No, pero la del coseno, mira, es la que del coseno es diferente. Cosena baja y sube. El seno sube, baja y vuelve a subir. ¿Sí? Es totalmente diferente. Miren, compárenla. ¿Sí? Eso se parece a la gráfica del seno. Bien. ¿Vale? Bien, entonces queda entre la C y la D. Bien. Ahora, lo siguiente. Cuando ustedes tienen una función trigonométrica, cada número representa algo. Bien. En este caso, el 36, este que está por acá, representa las unidades, lo que sube. Bien. ¿Vale? Lo que sube. O bueno, o mejor aún, representa el inicio. ¿Sí? El inicio o corte con el eje Y. Sí, suena mejor así, suena más matemático. Corte con el eje Y. Bien. Entonces, fíjense que esta gráfica corta en Y en 36. ¿Vale? Fíjense, está cortando el eje Y en 36. Entonces ya, apague y vámonos. Era la C. Miren que la D dice que corta en 38 y no corta el eje Y en 38. Bien, ya con eso, sabiendo esas dos cosas ya, esta pregunta, fíjense, no hay que hacer ningún cálculo, no había que hacer nada, bien. ¿Vale? Solamente saber eso. Ese es el error de la D. Dice que corta en 38 y eso es falso. ¿Listo? Bien. Ahora, bueno, también me están preguntando los otros valores. Ok, listo. Miren, los otros valores. Este 2 que están viendo acá en grande, que es como un coeficiente, ese 2 representa la amplitud. Okay. La amplitud. Eso es lo que representa esos números que están multiplicando de primero. Bien, lo que están por fuera del seno, lo que no está dentro del paréntesis, sino lo que queda por fuera multiplicando. Es la amplitud. La amplitud es lo que sube y lo que baja. Literalmente, fíjense que aquí esta gráfica está en 36 y sube hasta 38. Miren que sube 2. Sube 2 unidades. Y lo mismo acá, miren que baja hasta 34, baja 2 unidades también. Eso es lo que representa la amplitud. Bien. Fíjense que esa es otra razón para descartar la D. La D dice que la amplitud es 3. Y eso también es falso. Bien. Es falso porque la amplitud es 2. Baja y sube 2. Okay. No, el quiz dice que era la C, ¿ok? Sí, los que marcaron la C, fíjense. Sí, ahí te confundiste porque también está la imagen del gatito, ¿verdad? Parece que es la D, pero es la C. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, y bueno, y por último, lo que está dentro del paréntesis, eso es el periodo, se llama periodo. Bien. El periodo es lo que tarda en dar bueno, es lo que se tarda
en dar una onda completa, ¿bien? ¿Sí? Pero bueno, eso es un poquito más complicado, entonces dejémoslo hasta ahí. ¿Sí? El periodo. ¿Ok? Entonces, bueno, el valor que representa el corte Y siempre al final, sí. Sí, siempre se coloca al final. Sí. Siempre se coloca al final. Ese que va con el corte Y. ¿Vale? Entonces, sí, es fácil de identificar porque fíjense que no tiene variable, no tiene X, no tiene Y, no tiene nada. Solo es un número solo. Sumando o restando. Bien. Si corta, por ejemplo, en -1, entonces corta en -1. ¿Bien? Si aparece en -1 aquí, quiere decir que corta en -1. Si aparece +10, bueno, quiere decir que corta en +10. Así de simple. Bien. No he entendido el periodo. Ok, bueno, no es tan, no es tan necesario, pero bueno. Miren. La gráfica original, ¿listo? El periodo es 2pi. ¿Okay? 2pi. O sea, de 0 hasta 2pi, aquí hay una onda completa, ¿bien? El 0 completo. Entonces, eso es el periodo, ¿bien? Entonces, si yo le multiplico y le hago divisiones, bueno, se afecta ese periodo, ¿vale? Entonces, pasa lo siguiente. Esa gráfica se puede convertir a algo así. Miren que la morada tiene un periodo menor. Miren que es un poquito más achatada. Es un poquito más contraída, ¿listo? El periodo lo que hace es eso. Contrae o amplía la función. Eso es lo que hace el periodo. Eso es lo que hace lo que está dentro del paréntesis. Contraer o ampliar. Bien. Entonces, sí, ese es el periodo. Fíjense que la amplitud afecta el eje Y y el periodo afecta solamente el eje X. Eso es como para que los diferencien. ¿Listo? Entonces, listo. Eso es todo. Fíjense que es una pregunta extremadamente sencilla, pero claro, si nunca te explicaron esto, ¿cómo lo vas a saber? Y eso es lo que hay que tener cuidado con el ITFE. La pregunta puede ser muy tonta, muy boba, pero si no has visto ese tema o no te acuerdas, se va a complicar demasiado. Bien. Entonces, la meta de aquí a septiembre es repasar todos esos temas, hacer muchos simulacros, especialmente los nuevos. Tienen que hacer muchos simulacros para que repasen los temas que necesitan. Sí, es muy importante. Bien. Entonces, listo, chicos. Hagamos la última pregunta, ¿vale? Última pregunta. A ver cómo les va en esta. Esta sí es completamente ITFES. Esta sí no tiene trucos diabólicos. Inténtenlo.
chicos. A ver. Sí, aquí estoy. Mi hermano está haciendo también el quiz y miren lo que él hace. Él primero marca y después piensa. O sea, como que. Increíble. Sí, primero marca y después piensa. Bueno, increíble. No, profe, el tiempo no me da. Ok, yo entonces fíjate, por eso con más razón tienes que asistir a todas las clases. ¿Vale? Porque claro, esto con práctica, por eso es que siempre toca entrenar con tiempo. Porque claro, tú puedes saberte los temas, puedes tener todo lo que tú quieras, pero si no te va a dar el tiempo el día de prueba real, no vas a poder ganar los puntos que necesitas, ¿vale? No vas a poder llegar al nivel que necesitas, ¿vale? Existo, luego pienso, así el Kevin. Primero marca y después qué va a pensar. En fin. Entonces sí. Y por ejemplo, John, algo importante para que mejores el tiempo de una vez por todas. De una vez por todas. El, eh, este fin de semana, bueno, eh, este fin de semana les voy a mandar el simulacro pre-saber, ¿ok? Fíjense que como todos los meses hacemos como mínimo un simulacro pre-saber. El pre-saber es lo siguiente. Bueno, les voy a mostrar rápidamente. Cantidad, si ustedes buscan la cantidad de preguntas, del ITFES, que tiene el ITFES, se va a encontrar lo siguiente. Bien. Esta es la cantidad de preguntas que tiene el IFES, que mucha gente lo pregunta, pero sí, eso está en internet. Primera sesión, fíjense, tienen 125 preguntas y para esas 125 tienen tienen un tiempo de 4 horas y media, 4 horas y 30 minutos para la primera sesión. Bien. Para la segunda sesión van a tener 118 preguntas y 4 horas y media también. ¿Vale? Entonces, miren lo que pasa. Ustedes pueden saberse los temas, ustedes pueden haber pagado $500,000 en pre-ITFES, pero si no les va a dar tiempo, o si cuando hagan la primera sesión ya quedan súper cansados, pues hasta ahí llegaron, ¿vale? Yorindel. Ok. Entonces, claro, sí, 170, sí, eso es lo que hace Abel Mendoza. Sí, eso sirve, eso es efectivo, de hecho, eso es lo que también vamos a hacer nosotros, ¿vale? Bueno, yo les coloco un poco menos, pero pues lo más importante, bien, es que se acostumbren a hacer simulacros en un día entero. Bien, eso es lo más importante. Entonces, el simulacro pre-saber, yo se los voy a mandar este fin de semana y lo van a poder hacer cuando quieran. Pueden hacerlo el sábado, o el domingo, o el lunes, o el martes, cuando quieran, ¿ok? Bueno, como plazo les daría hasta el 31, que es cuando se acaba el mes, entonces ya el otro mes vamos a hacer otras cosas. Bien. Pero sí, mi recomendación es que ese simulacro pre-saber lo hagan en un día entero. Es muy importante porque de lo contrario, van a estar ganando temas, van a ganar estrategias conmigo, pero no van a ganar resistencia. O sea que cuando estén en la prueba ITFES, en la primera hora ya van a quedar cansados porque no se acostumbraron a leer. ¿Bien? Entonces sí, es muy importante. Procede a hacer todos los simulacros que deben una semana. Pues recuerda que también hay que hacerlos con calidad. Entonces, no solamente hacerlo, sino también toca revisar las malas, bien, repasar los temas que no saben. Ok. No solamente hacerlos por hacer. Bien. ¿Qué vamos a hacer en vacaciones? Pues en vacaciones ustedes deberían ponerse al día con los simulacros. Eso es lo que yo les recomiendo. Ok. Que aprovechen las vacaciones porque de lo contrario no van a ganar la práctica que necesitas. ¿Cuándo va a hacer una clase sobre parábolas? Eso no lo evalúa casi el IFES. Bien. Lo de parábolas no lo evalúan casi en el IFES. Bien. Entonces sí, fíjense. Es muy importante porque si ustedes no se acostumbran a hacer simulacros
y a leer durante varias horas seguidas, el día de la prueba real van a estar muy cansados, ¿bien? Muy, pero muy cansados y no van a poder, ¿sí? Literalmente no van a poder. Bien. Perfecto. En vacaciones estudiando 12 horas diarias, sí, pues eso será lo mejor. Bien. Perfecto. Listo. Entonces ya saben, el simulacro pre-saber se los voy a mandar el fin de semana ahí. Háganlo el día que quieran, ¿ok? No les voy a poner día límite, pero sí háganlo en un día entero. En serio, es muy importante. Listo. Entonces ahora sí, vamos a explicar esta pregunta. Así que un montón de gente ahí como que, creo que un montón de gente se confundió. Uy, sí, sí, varios aquí se confundieron. Ok, bueno, miren lo que pasa. Dice esta pregunta. Andrés y Diego, dos niños que estudian en el mismo colegio. Andrés siempre le envían de comida una porción de frutas. ¿Sí? O sea, a Andrés siempre le dan fruta. Mientras que a Diego siempre le envían sándwich. ¿Ok? Andrés siempre tiene fruta, Diego siempre tiene sándwich. Ellos, cansados de comer lo mismo todos los días, obvio, pues que no se cansa de comer lo mismo todos los días, decidieron jugar una vez al día piedra, papel o tijeras, con las siguientes reglas. Si Andrés pierde, le da su fruta a Diego. ¿Okay? O sea que si Andrés pierde, pues se queda sin nada. Sí, porque claro, si le toca, si solamente lleva fruta, pues él se queda sin nada, si pierde. Bien. Si Diego pierde, le da su sándwich a Andrés. O sea que si Diego pierde, Andrés come su fruta y el sándwich de Diego. ¿Vale? El que pierda, no come. Y si empatan, intercambian sus comidas. ¿Vale? Esas son las condiciones. El que pierda, entrega su comida. Bien. Sí, estaba muy fácil. Entonces, bueno, dice, piedra, papel o tijeras es un juego de manos en el cual cada jugador escoge uno de los tres objetos. Sí, todo el mundo sabe cómo es piedra, papel o tijeras. La tabla 1 muestra quién es el ganador en cada jugada o si hay empate. Vale, entonces fíjense, en cada jugada dice cuál fue el ganador. Por ejemplo, si Andrés saca piedra y Diego saca piedra, hay un empate. ¿Vale? Dice, si Andrés saca papel y Diego saca piedra, el ganador es Andrés porque el papel envuelve a la piedra. ¿Sí? Bastante lógico. Bien. Dale. Entonces ahora dice la pregunta. Andrés construyó la tabla en la que escribió la comida que obtendrá según las posibles jugadas. O sea, lo que él gana en cada jugada. ¿Ok? Esta tabla es según, o sea, como desde la perspectiva, desde el punto de vista de Andrés. Entonces, la casilla que tiene contenido incorrecto es, vale, ¿cuál es la que no corresponde? Bien. Entonces, fíjense, si hay un empate, ¿ok? Si hay un empate, a Andrés le toca el sándwich, porque se acuerdan, si hay empate, intercambia. Entonces, acuérdense de que Andrés es el que lleva fruta y Diego es el que lleva el sándwich. ¿Okay? El sándwich. Entonces, si hay un empate, a Andrés le toca el sándwich porque intercambian. ¿Sí? Fíjense que es bastante lógico. Bien. En la segunda, fíjense que gana Andrés. En la segunda gana Andrés. En la tabla 1 dice que en la segunda jugada gana Andrés. Entonces, si Andrés ganó, quiere decir que Diego perdió. ¿Vale? Si Andrés gana, Diego pues pierde. Y si Diego pierde, pues le toca entregar su sándwich. Entonces, por eso dice sándwich y fruta. Porque si Diego pierde, le entrega su sándwich. Eso eran las condiciones, las reglas. ¿Vale?
En la tercera, fíjense que gana Diego. En la tabla 1 dice que gana Diego. Entonces, si Diego gana, ¿ok? Si Diego gana, entonces a Andrés le toca entregar su fruta. Y miren que en la 3 dice que come sándwich y fruta, como si él hubiera ganado. Entonces, ahí hay un error. ¿Sí ven? ¿Vale? Aquí, en la tercera, Diego gana. Pero en la tabla esta, pues dice que como si Diego fuera el ganador. Entonces, eso está mal. ¿Sí? Aquí hay un error. ¿Sí? Diego debería quedar con nada. ¿Listo? Porque perdió. ¿Listo? Debería quedar con nada. Entonces, nada. Ahí hay un error. Ahí es donde está el error en la 3. Ok. Más fácil que mi ex y me quedó mal. Vale, entonces fíjate. Bien. Fíjense que esto es con práctica, chicos. Sí, por eso es que el IFES no es necesariamente difícil. Difíciles son los exámenes de admisión. Eso sí es difícil. Las preguntas que hicimos al principio, que son de exámenes de admisión de la nacional, eso sí es difícil. Pero mire que el IFES es más sobre leer bien, aplicar bien el concepto que te pidan, ¿vale? No es tanto procedimiento ni cálculos matemáticos profundos, ni técnicos. Hay es que leer bien, ¿ok? Eso es el IFES. Por eso es que no es difícil, pero sí requiere de tiempo, ¿ok? Sí requiere de tiempo para que saquen bien, ¿vale? Sebas, ¿dónde consigues preguntas de exámenes de admisión? En internet, eso en internet hay lo que tú quieras, ¿vale? Entonces, sí, consejo, chicos, esfuércense para el IFES para que no les toque hacer exámenes de admisión, porque si no, fíjense todo lo que les toca saber, ¿vale? Todo lo que les toca saber, ¿ok? Entonces, sí, esfuércense, sale mejor esforzarse para el IFES que solamente lectura. Y no para el examen de admisión, que sí hay mucho tema y mucha teoría que toca saber y saber aplicar.